Damos tiempo ahí para la sierva Viridiana, gloria sea el nombre del Señor, que está con nosotros. Feliz día, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a recibir a la sierva con esta fuerte palma para Cristo del cielo. Bueno, yo he venido principalmente con la dirección del Señor. Principalmente antes de nosotros hablar, tenemos que ir presentándonos al Señor y decirle qué es lo mejor. Y así como mi Señor me mostró 2 visiones de noche, yo me arrodillé y le dije: Padre, aquí estoy, siendo no merecedora de recibirlos tal vez, pero dime, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me lo dijo: hija, llévalo a mi iglesia. Llévalo a mi iglesia así como te lo he mostrado. Yo se los mandé a la sierva y me dijo que se los entregara al pueblo, y yo me presento para entregárselos. La primera visión que yo tuve, yo miraba como estábamos en una iglesia muy grande. Era muy grande. La verdad no era ninguna de las iglesias de estas, pero era muy grande, muy bonita. El pastor llamó a sierva Cindy Lobo, entró en un cuarto y detrás del pastor iba un personaje. Ese personaje se paró detrás del pastor y señaló a la sierva Cindy Lobo y le dijo: mi sierva, déjate moldear por mí, porque yo voy a hacer grandes cosas contigo. Déjame que yo te capacite, porque tú no te imaginas lo que yo voy a hacer contigo, mi sierva. En eso yo miraba como la sierva estaba preparando una silla muy hermosa, y había todos los obreros que aún yo no conozco. Yo los miré y yo los miraba como todos estaban parados alrededor de la iglesia, y yo miraba como decía la sierva: que todo esté muy bonito, que todo esté muy bonito, decía, porque ya se acerca. Y yo en mi mente me preguntaba: ¿quién se acerca? Sierva Cindy se acercó donde mi persona y me dijo: sierva, necesito que me ayude a cuidar niños. Amén, le dije, sierva. Yo me fui a cuidar a los niños. Yo miraba cómo el pastor daba vueltas y vueltas, porque él pensaba a quién iba a poner enfrente para que abriera la puerta cuando ese varón muy importante que la sierva estaba esperando lo iba a recibir. En eso, hermana Kelly entró al cuarto y me dijo: sierva Viridiana, ¿usted qué hace en este lugar? Yo le dije: por orden de sierva Cindy, yo me encuentro en este lugar cuidando a los niños. Me dijo: no, la misionera la está buscando. Yo me acerqué donde la misionera y me dijo: sierva Viridiana, con esa gracia, con ese amor, usted va a abrir la puerta cuando se acerque ese personaje. Amén, le dije, sierva. De repente miré un carro blanco, muy blanco. El resplandor de ese carro lastimaba. Cuando yo miré a un varón alto, muy alto, de unas vestiduras blancas con unas sandalias doradas, muy bonitas. Él se acercó, pero detrás de él venían otros varones. Yo lo miré, y cuando yo lo miré, yo solo me postré y lloraba. Y él entró y yo miraba como muchos se arrodillaban, pero otros se mantuvieron a pie. Todavía ellos no se arrodillaron. Y él me tocó la cabeza y me dijo: no llores, hija, no llores. Yo miraba cómo iba alrededor de todas las vacas, de todos los siervos. A uno les tocaba la cabeza, no a todos les tocó la cabeza. Y él dijo: mire, le dijo, solamente en mi amor de Cristo me van a poder mirar, porque no todos me sirven con ese amor. Muchos solamente me sirven de labios, pero su corazón lo tienen muy, muy lejos de mí. Pero solamente aquel que se encuentre en mi amor me va a poder mirar en aquel día. Y miraba a la sierva, y la sierva lo miraba muy tiernamente, con mucho amor, y la sierva lloraba y le dijo: mi sierva, esa silla, ese lugar que usted ha preparado para mí, todavía no me voy a sentar ahí, pero mi sierva, yo ya estoy muy cerca, mi sierva, le dijo. Y yo miré cómo él se acercó donde sierva Cindy Lobo y le dijo: sierva mía,
déjate capacitar, porque yo voy a hacer contigo lo que traté mucho de hacerlo con un ungido, pero él no se dejó. Pero yo voy a hacer contigo cosas grandes, cosas maravillosas que no te imaginas. En eso el varón se fue, y esas fueron las palabras que él dijo, que solamente el que estuviera en el amor de Cristo iba a poder mirarlo. Yo desconozco, hermanos, porque solamente el que conoce el corazón es el Señor. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero yo le mando, yo traigo lo que el Señor me entregó. El segundo fue el viernes por la madrugada. Yo me miraba yo en mi cama, durmiendo. Yo miraba como un anciano entró a mi cuarto, a mi casa, abrió la puerta con tanta delicadeza, la abrió, la volvió a cerrar, subió las escaleras, se dirigió a mi habitación. Cada paso que él daba era con mucha delicadeza. Me tocó y me dijo: hija, ven, te voy a mostrar algo. Ven, hija, ven, pero no tengas miedo. No tengas miedo, me dijo. Ven, mira lo que te voy a mostrar. Me llevó a una casa muy vieja y había árboles. Estaba como escondida esa casa. Y yo miraba y yo le dije: ¿qué hacemos aquí? Y me dijo: ven, me dijo, mira. Entramos a la casa y esa casa era de 3 divisiones, como de 3 niveles, pero no era una casa normal porque estaba descubierta y uno podía mirar lo que pasaba en los 3 niveles. Y me dijo: mira, me dijo, ven, yo te voy a mostrar algo, pero no tengas miedo, no tengas miedo. Miré, cuando entramos nos paramos en el primer piso y yo miraba una puerta. Esa puerta estaba como una reja y había una fila muy grande, pasaba el primer piso, el segundo piso y el tercer piso. En el tercer piso había un varón y ese varón dijo: apúrense, apúrense. Y yo le dije: ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo me daba miedo y me dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Ven, me dijo, yo te voy a mostrar lo que está pasando en este lugar. Me llevó al tercer piso. Cuando llegamos al tercer piso, yo miraba que había unas como jaulas a mi lado izquierdo. Eran como cárceles, unos cuartos pequeños, eran cárceles. A mi otro lado había como una cadena que recorría los 3 pisos. Y yo le dije: ¿qué es eso? Y me dijo: mira lo que está pasando. Yo miraba cómo pasaban los hermanos. Y había ese hombre que su rostro se le convertía en humano y a la misma vez en animal cada vez que él volteaba a dirigir a los hombres que estaban al lado de él. Su rostro era muy feo. A mí me dio miedo, mucho miedo. Pero el personaje que estaba conmigo me dijo: no temas, no tengas miedo. Yo miraba cómo empezó a pasar la primera hermana y el varón, ese varón que estaba dando las órdenes, le dio un papel y un lapicero y le dijo: escribe tu nombre completo. Y yo le dije: ¿qué es eso? Y el varón que estaba conmigo me dijo: solo mira. Yo miraba y ella escribió su nombre con mucho temor y su nombre se escribió en rojo y a mí me daba miedo y el varón que ponía su nombre, que les decía que escribieran su nombre, él se reía cuando miraba que un nombre se escribía en rojo y los empezaba a poner en esas jaulas, pero ellos no querían. Cuando llegó una hermana, yo le dije: ¿por qué su nombre se escribe en rojo? Y él me dijo: ¿sabes por qué, mi hija? Me dijo: ¿por qué? Por la mentira. Porque aunque son cosas pequeñas, cosas mínimas que creen que para mí no cuentan, eso yo lo estoy contando, me dijo. Y yo miraba cómo la hermana entregó a sus niños con aquel varón y él tenía un contenedor así a este lado lleno de sangre y metían a los niños y le daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que se envolvieran en la sangre y tenían unas bolsas negras, metían a los niños de cabeza con los pies por fuera y los colgaban en la cadena o le ponían el nombre, le ponían su nombre y la fecha y los colgaban y corrían a la cadena y después y esa hermana lloraba, pasó otro hermano y pasó lo mismo. Llegó mi turno, hermanos. Mi sorpresa fue que cuando llegó mi turno yo me dio miedo y él me dijo: no temas,
porque ellos no saben que estamos aquí. Pero yo tenía miedo. Yo solo lo volteé a mirar y me dijo, no temas. Cuando yo pasé enfrente, ese varón me dijo, escribe tu nombre. Y yo escribí mi nombre, pero mi nombre no se escribía. Y me dijo, escribe tu otro nombre, me dijo. Y yo le dije, no tengo otro nombre. ¿Acaso me dice, se te ha olvidado? Me dijo, ¿quieres que te lo recuerde? Yo le dije, no tengo otro nombre. Y él me dijo, ¿acaso se te ha olvidado que tú le has dicho a muchos que te llamas Diana? Y es verdad, hermanos, muchos me conocen por ese nombre. Y me dijo, escríbelo, me dijo, y escríbelo con tus 2 apellidos. Yo vine, escribí mi nombre y mi nombre no se escribió. Ese hombre, cuando miró que mi nombre no se escribió, apuñó el papel y me lo aventó en la cara y me dijo, sáquenla, me dijo, sáquenla porque la presencia que ella aún me quema, sáquenla. Y yo miraba como la puerta esa se abrió y me botaron. Y yo le pregunté, ¿por qué mi nombre no se escribió? Y él me dijo, ¿por qué, mi hija? Porque así como tú te guardas, así como aún temes a mi nombre, hay muchos que todavía se guardan, hay muchos que todavía están esperando mi día, me dijo. Yo miré como otro hermano pasó y ese hermano se escribió su nombre y yo le pregunté, ¿por qué su nombre se ha escrito? Y me dijo, mi hija, ¿por qué? Porque murmura contra mis siervos. ¿Y quién va a murmurar contra mis siervos, que son los que yo he puesto enfrente? Me dijo. ¿Quién va a hablar contra ellos? Me dijo. ¿Acaso se les ha olvidado que yo soy el primero y el último? ¿Acaso se les ha olvidado que yo soy quien pongo y quito? Digo, nadie va a ir contra lo que yo diga, nadie va a murmurar contra mis siervos, porque es como si estuvieran hablando de mí mismo, me dijo. Y al hermano lo metieron. Y pasó una sierva. Esa sierva, cuando pasó, se escribió su nombre. Y cuando ella miró que su nombre se le escribió, ella gritaba y decía no. Y ella se jalaba y se tiraba y decía no, decía, ¿por qué mi nombre? Y yo llorando y le pregunté, Señor, ¿por qué su nombre se escribió? Hija mía, me dijo, porque ella juzga y nadie es para juzgar. Porque el único perfecto soy yo, el único que juzga soy yo, y ella aún a su propio esposo juzga. ¿Acaso se le ha olvidado que son una sola carne? ¿Acaso se le ha olvidado que yo fui quien los unió? Y ella lloraba y la encerraron. Ella entregó a sus niños, los metían y los colgó. Y yo le pregunté, ¿y para qué es eso? ¿Y por qué ellos envuelven en esos niños ahí? Y me dijo, hija, esos son sacrificios que ellos han hecho, con rebeldía, con desobediencia, con malas palabras, y aún dijo, para que ellos tengan deseo por juegos, deseos por el mundo, me dijo, y entre otras cosas, me dijo. Y yo miraba y me daba miedo, y me daba más miedo. De repente pasó una miembra, y esa miembra, yo miraba cómo escribió su nombre. A mí se me partió el corazón, porque es alguien que yo respeto y quiero mucho. Y yo le dije, Señor, ¿por qué su nombre se ha escrito? Ella entregó a sus hijos. Y lo más feo fue cuando ella estaba embarazada y aún le metieron la mano para sacarle el niño y lo entregó. Y envolvían a los niños, y yo lloraba, y me dijo, no temas, hija, no tengas miedo, y los envolvió, pero esos niños no se envolvían en la sangre. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué ellos no se están envolviendo en la sangre? Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque por las oraciones del esposo de ella yo los guardo, por la entrega que él tiene conmigo yo los guardo, por su búsqueda, por sus ayunos, por sus oraciones yo lo guardo, le dijo, y aún guardo a ella, me dijo, pero ve y dile que saque lo que tiene en su corazón, porque lo que tiene en su corazón, con eso ella no me va a mirar. Y cuando los niños no se envolvían, él les dijo que lo sacaran y que lo sacaran, porque lo que habían ellos hecho en ese lugar se iba a deshacer. Y sacaron a los niños y los botaron.
pero a ella siempre la guardaron en ese lugar. Después yo le pregunté por qué y qué va a pasar con ellos que están en ese lugar, y él me dijo: esos son portillos que ellos han abierto, esos son portillos que ellos han dejado para el enemigo, aunque tal vez creen que son cosas mínimas, pero son muchas, son demasiadas, dijo, y ellos ahora van a examinarlos para ver de qué manera van a entrar en sus vidas. Y yo, hermanos, me da miedo y mucho miedo de ver cómo estaba pasando todo eso. Yo después seguían pasando, y los que nos escribían sus nombres en rojo los botaban y les abrían, nos hacían tirados como a mí me hicieron, pero muchos escribían sus nombres y los metían en esas aulas, y ellos gritaban y jalaban y querían salirse. Pero el Señor me decía: solamente aquel que pueda, dijo, aguardarse para mí, que se santifiquen, que oren, que ayunen. Y me dijo: hija, ve y dile a mi iglesia que ore, que se guarde, que se santifique, porque todo lo más mínimo yo lo tengo escrito, me dijo. Desde hoy, este día 6 de mayo, ellos por 30 días a la medianoche van a empezar a hacer sacrificios para ver de qué manera van a atacar a mi pueblo. Pero diles que se guarden y se santifiquen, porque vienen cosas tremendas, vienen cosas muy feas para mi iglesia. Diles que no teman, porque yo estoy con ellos, pero que se guarden, que busquen de mí, porque aún muchos, yo cuando derramo de mi gloria me tienen en poco. Creen muchos que ya no vengo, muchos me tienen por tardanza, pero en aquel día se van a lamentar, porque yo les hablo por palabra, yo les hablo por muchos medios, aún por las alabanzas, y no creen, pero diles que yo estoy a la vuelta, diles que se guarden. Y él lloraba, y me dijo: hija, ven, me dijo, te voy a mostrar otra cosa. Él me llevó y yo miraba muchos cumbos. En esos cumbos había sangre con pedazos de carne. Y yo le pregunté: ¿para qué es eso? Y él me dijo: esos son sacrificios que ellos ya tienen preparado. Son sacrificios que serán depositados en ríos y en playas, porque aún muchos, conociendo mi palabra y tienen en poco mi doctrina, se van a meter a las playas y se van a meter a esos lugares que todavía hay cosas como, porque yo miraba que había mujeres que se estaban preparando, mujeres desnudas, y yo le dije: ¿para qué ellas se están preparando? Y me dijo: por medio de la mirada de ellos va a ser su descuido. Pero diles que si aún me temen, que eviten ir a esos lugares, porque muchos lamentarán en aquel día, muchos lamentarán. Ve y llévaselo a mi iglesia, me dijo por 3 veces, y él lloraba. Yo, hermanos, desconozco totalmente la vida de cada uno, pero si el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, ¿cómo va a hacer las cosas si nosotros tal vez estamos mintiendo? Estamos tal vez juzgando a nuestro esposo, cuando el Señor nos ha dicho que seamos sumisas a ellos. No importa lo que pase, pero tal vez en este día lloramos, pero habrá un día que no lloraremos. Habrá un día que aquel nos va a levantar y nos va a llamar. Y mi anhelo más grande es que Él me llame y me diga que aunque tal vez fui probada, fui señalada, pero mi nombre está escrito en ese libro. Amén, gloria a Dios, Hermanos, guardémonos, porque yo les digo, este lugar era horrible. Este lugar fue tan horrible que el miedo que yo tenía. Yo, cuando me levanté, lloraba y yo le decía: Señor, si en algo te he fallado, perdóname, pero quiero irme contigo. Y no me importa humillarme, no me importa arrastrarme, pero quiero irme contigo, Padre. Y yo lloraba, y Él me dijo: hija, llévalo a mi iglesia, hija, llévalo a mi iglesia. Hermanos, guardémonos, porque el odio que hay en esos varones,
Ellos no están jugando. Tal vez nosotros decimos mañana, pero no habrá mañana. No habrá mañana, hermanos. Guardémonos hoy, santifiquémonos hoy y guardemos y tenemos que golpear esta carne, como decía el siervo Pablo, hay que hacerlo, pero sabemos que nos espera un galardón, una corona incorruptible que solamente Él nos va a dar, hermanos. Guardémonos, hermanos, y es todo lo que el Señor me entregó y yo se los doy, y que sea para bendición y edificación para nosotros. Dios me los bendiga.